Seguimos, estamos en la tertulia de este martes 10 de octubre del año 2023, la mesa de análisis internacional. Nos acompañan en estudios Miguel Brechner y Gustavo Calvo, a distancia desde París, Leo Harari. Tema único hoy, ángulos distintos. Vamos a un segundo enfoque entonces. El ataque sin precedentes que el movimiento islamista Hamás lanzó el sábado contra Israel tiene en vilo a la comunidad internacional. En un comunicado conjunto, Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido expresaron ayer su firme y unánime apoyo a Israel y su rotunda condena al movimiento de resistencia islámica Hamás y a sus actos de terrorismo. Además, respaldaron el derecho de Israel a defender a su pueblo de tales atrocidades y subrayaron la importancia de que ninguna parte hostil a Israel intente sacar provecho de este momento. En paralelo, la Unión Europea convocó para hoy un encuentro de cancilleres y anunció que revisará sus programas de asistencia a los palestinos. Por su lado, China condenó ayer cualquier acción contra civiles y abogó por un alto al fuego. También se pronunciaron Rusia y la Liga Árabe, que rechazaron la violencia de ambos lados, entre comillas. Irán, que mantiene relaciones estrechas con Hamás y fue uno de los primeros países en aplaudir la ofensiva del grupo islamista, rechazó las acusaciones sobre su papel en la operación y dijo que estas se basan en motivos políticos. Bueno, a partir de esta serie de ecos internacionales, les pregunto ¿qué impactos puede tener esta escalada de Medio Oriente en esa región, pero también en el mundo? Y, si da el tiempo, ¿cómo se soluciona a largo plazo el conflicto? Bueno, partiendo de la base de que es aceptable pensar que este ataque busca, desde el punto de vista un poco más amplio, no permitir que se lleguen a acuerdos que están en camino, desestabilizar. Hay que mencionar que hay un equilibrio en marcha. Temas colaterales, por ejemplo, Israel no provee de armas a Ucrania o no apoya efectivamente a Ucrania porque hay un acuerdo, digamos, un poco de palabra con Rusia en cuanto a que Rusia no alienta tampoco fogonear las mentes de los iraníes o integrantes de Hezbollah en ataques directos contra Israel. Ese tipo de equilibrio se está logrando, se ha logrado, sí, y está no funcionando hace meses. No son muy difundidos, no están en el foco de la atención, pero están ocurriendo. Pero existen. Israel tiene relaciones con Siria, tiene relaciones con Jordania, tiene relaciones con el Líbano, donde está Hezbollah. Miguel preguntaba por qué los árabes están teniendo esta tendencia hacia el acuerdo, y bueno, la guerra no paga, es decir, la paz termina siendo deseable para la mayoría de la gente. Desde los acuerdos de Abraham hasta ahora, Emiratos Árabes Unidos 2 veces multiplicó el comercio con Israel. Acuerdos de Abraham en el gobierno Trump, ¿no? En el gobierno Trump. Marruecos le pasa lo mismo. Por supuesto que pagó su precio en el sentido de poner la firma y recibió algo a cambio en cuanto al Sáhara Occidental. Pero también es cierto que Marruecos subió entre el 20 y el 22 un 160%, y entre el 22 y el 23, lo que va del 23 ya va 1,5 veces el volumen de negocios que tenía el año pasado con Israel. Es decir, la apuesta a los acuerdos, a aquella bandera que en su momento Estados Unidos manejaba a nivel global, de que a través del comercio y los intereses comunes se podían llegar a acuerdos y llegar a una especie de relación ganar-ganar, está empezando a convencer en esa área. Lamentablemente en un momento donde tenemos un Estados Unidos que se había descabalgado de eso, ¿no? Es decir, poniendo valores por encima de la mesa como única condición para realizar acuerdos con alguien, cerraba puertas. Digamos, esta nueva doctrina estadounidense de un sistema de valores por encima de todos inhibe las negociaciones. Arabia Saudita es el mejor ejemplo. Bueno, pero entonces tú citas este contexto, estos antecedentes. Estos contextos, eso es imparable. O sea, ni 3 jamás juntos pueden parar esa tendencia. No se frena. Tendrá una pausa lo circunstancial. Lo que van a lograr es aislarse. Y se van a seguir aislando. Y va a seguir sucediendo. Consecuencias, a ver, ¿qué dicen? A ver, a mí me parece que hay una gran diferencia entre la guerra de Yom Kippur del 73 y esta. Sadat quería la paz cuando hace la guerra.
Bueno, para empezar, aquella guerra fue con un país, con un Estado, ¿no? No, está Con bien, Egipto. pero Sadat era un líder que quería encontrar la paz, visto, o sea, él tiene un triunfo militar por más que pierde la guerra, Sí. un triunfo político, y 5 años después de esa guerra se estaba firmando en Camp David el acuerdo de paz, de paz por territorios. Y si jamás fuera un momento político, uno podría decir aprovechar este momento de un triunfo para levantar cabeza y hacer propuestas más avanzadas para lograr algo. Lamentablemente yo creo que no va a ser así por la idiosincrasia básica de querer la destrucción del Estado de Israel, porque en ningún momento jamás aflojó su tesitura. Lo que más logró decir alguna vez que podía ser un hudna, que es una paz por muchos años, un armisticio por una cantidad de años. Yo personalmente... Tú dices que nunca aflojó en la destrucción del Estado de Israel. en su objetivo final, digamos. Claro, pero no es que es un objetivo para nunca, es un objetivo práctico. Yo creo que estamos en momentos muy críticos porque creo si se decide, dependiendo de cómo Israel actúa en Gaza, y dependiendo del éxito o fracaso de la operación militar israelí en Gaza, que después podemos pensar qué puede hacer Israel, porque el mundo internacional quiere que no haga nada, y después de esto ningún país que es atacado así puede no hacer nada. Creo que está el peligro gigante de abrir un frente nuevo en el norte con Hezbollah. Si a hoy no se ha disparado es porque Irán no ha querido que Hezbollah dispare. O sea, y en el momento que eso ocurra, si es que ocurra, que no hay que pensar que no va a ocurrir, pero ojalá no ocurra. Pero fíjate un detalle, Miguel, que en toda esta ecuación ya dejaste afuera a Cisjordania. No. Podemos considerarla perdida para ese concepto. Cisjordania podría levantarse en una intifada también, o sea, podría, pero si Hezbollah entra en el juego, la guerra entra en otras proporciones. Entonces yo creo que ahí hay un peligro mucho más grande internacional, porque involucra Irán, Estados Unidos, y o sea, esto por ahora es regional. O sea, pero quién sabe, digamos, yo creo que están todos monitoreando, ya se tiraron algunos cohetes, Hezbollah disparó porque mataron a unos militantes de esta, pero la clave está en cómo se maneja esto de Gaza, en tanto a que Israel tiene que hacer algo y al mismo tiempo no puede hacer mucho. No puede desencadenar una guerra internacional, o sea, si Hezbollah no puede desencadenar una guerra internacional, y tampoco puede ir demasiado a fondo en la crueldad de la embestida, teniendo en cuenta que están los rehenes de por medio, ¿no? Absolutamente. Y teniendo en cuenta que el mundo internacional que hoy está con Israel va a cambiar en 10 días su opinión, porque eso ha sido histórico. O sea, a todo el mundo dice Israel no debe actuar. ¿Y qué quieren que haga después de un ataque así? Es un ataque de guerra. O sea, podemos hacer mucho lirismo y, como decía, pensamiento mágico, como decía Leo, pero la realidad es que este es un gobierno que tiene que reaccionar. A mí lo que me preocupa es Hezbollah y lo que me preocupa es Irán, porque también ganan bastante en este mundo inestable, ¿no? Leo, vamos contigo y las consecuencias, los impactos de esta situación. Primero, yo creo que la razón por la que actúa Hamás en este momento no es la de estar en una buena posición para ponerse a negociar. Es otro tipo de ataque, es una jugada de todo o nada. Exacto. ¿Cuál era la esperanza al máximo? La esperanza al máximo era que se adhiera movimiento popular, ya sea que el Hezbollah se sienta obligado a tomar acción, con lo cual cambia la dinámica totalmente de la cosa, o que en Cisjordania la gente saliera a hacer su propia intifada y crearan dos frentes de lucha, con lo cual sí podrían haber hecho combates que duraran varias semanas, con lo cual cambiaban la dinámica de la guerra. Eso por ahora no se vio, quedó contenido. Además mismo, Biden habló 5 minutos, uno de ellos fue dedicado a decir, nadie más venga a meter cuchara en este plato, porque... Entonces, está claro que ese era el espíritu de la jugada. Ahora, el problema es que no se puede hacer la guerra contra los palestinos, es contra Hamás. Los otros son gente común y corriente. El 90%, 90, no sé, un porcentaje muy grande, para empezar 40% son menores de edad, que de los que viven en Gaza son trabajadores.
Claro, Entonces, pero así ahí, la ahí guerra está por uno, ahí dentro, está uno de los desafíos y uno de los signos de interrogación. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace la guerra a Hamás? como han hecho hasta ahora y con No, pero éxito. ¿cómo se hace para que no haya justamente víctimas que no tienen nada que ver, para que no haya víctimas civiles, sobre La todo, ¿no? inteligencia israelí, cuando confiaban más en las neuronas que en los circuitos impresos, iban a matar a los jefes, y han matado jefes en toda parte del mundo, dirigentes de Hamas y de otros movimientos extremistas islámicos. Han estado a la vanguardia en la inteligencia y no solo eso, han matado a los científicos capaces de hacer bombas nucleares en Irán y tienen la bomba atómica. No es pavada, hay una enorme capacidad para hacer cosas, pero en el terreno. Hablando del De terreno, meterse a matar. recuerdo las dimensiones del terreno, ¿no? Son 300 kilómetros cuadrados. Es, es la ciudad de la costa. 10 por Emiliano. 30. 10 por 30 es, alguien hacía la comparación, creo que es correcta, con la ciudad de la costa, en el Es- departamento de Canelones, ¿no? Eso es la Franja de Gaza, ¿no? Es exactamente la ciudad de la costa cuando estás. Es una playa muy grande que está, por supuesto, totalmente controlada por la naval israelí. Después, un pedazo que está totalmente controlado por los egipcios, que también tienen una puertita, la abren, la cierran cuando quieran. Y después hay 16 o 17 kilómetros que son de barrera, y se acabó. La densidad es tremenda, entonces no pueden hacer una guerra contra gente común y corriente, porque el precio político No, pero- es gigantesco. Bueno, pero Pero a ver, Israel perdón, puede decidir ocupar de vuelta Gaza. No esperemos que no lo haga, pero puede decidir. podría decidir, sería un extremo, pero ahora nomás con la medida del bloqueo que se ha tomado, con cortar los servicios de agua y energía eléctrica y de combustibles, ahí ya las víctimas están siendo los pobladores de la Franja de Gaza, ¿no? Eso es Eso es limitado lo que pueden hacer. Es algo transitorio, sí. Sí, claro. Los rodeen, los encierren, entren con tanques por la calle principal, Claro. después tiren abajo 3, 4 lugares que sean, porque están los famosos túneles, por ejemplo, Ujú. que son un arma de guerra, y ahí sí pueden entrar y hacer lo que quieran. Pero va a ser difícil. Lo que es importante, yendo a tu pregunta, es si esto cambia o no cambia las relaciones diplomáticas, políticas en el mundo en general, y sí las cambian. Esto tiene consecuencias. Tiene consecuencias para el acuerdo con Arabia Saudita, tiene consecuencias para la diplomacia china, que cada vez se le hace más fácil en un mundo confuso como este, y va a tener consecuencias en las sociedades árabes, donde, ya te digo, el sentimiento, las emociones, son muy diferentes de la que expresan las élites gobernantes. Son países con muy poca densidad democrática, monarquía. ¿Qué va a pasar Eh, en la guerra en Ucrania? Desapareció del mapa, entre comillas, ¿no? No, pero Desapareció de la agenda. una guerra prolongada en Gaza y una guerra en Ucrania hace un estrés sobre el sistema de fabricación de armas y de misiles y de una cantidad de cosas. O sea, tampoco es algo Es verdad. sencillo. ¿Sí? Sí, sí, es así. Es así. Lo cual a Sin mediano duda. plazo implica un crecimiento de la industria. Seamos realistas. Hay que poder fabricar. Mirá que, Sí, sí. o sea, no es que Hay están gente que está fabricando tomando esto, botellas de Coca-Cola. esto que estás digamos. diciendo, hay gente que lo está tomando como una buena noticia. Sin duda, pero Los que tienen acciones están saltando en una pata. Creo que tenemos que tener objetivos realistas, es decir, jamás no va a cambiar su punto de vista. Israel, más allá de tomar dos acciones diferentes totalmente, o seguir conteniendo, o ocupar. No, va a haber un cambio de gobierno, Gustavo, en Israel. Va a haber un Bueno. gobierno de unidad nacional, y va a haber un intento de calmar un poco la extrema derecha, porque ellos Claro, quieren que no, siga- no, pero de todas formas, Perdón, tú decís, Jamás una pregunta, no. Leo, decís que va a haber un gobierno de unidad nacional porque va a tener éxito la convocatoria de Netanyahu, la que lanzó en estas horas. sí, no hay ninguna duda. sí, Sí, no, sí, no eso le sí. va a quedar más remedio. Mira, el tipo clave ahí es Lapid, porque era el que fue capaz de hacer una coalición para enfrentar a Netanyahu, que la perdieron por poco, por otro lado. Y él está dispuesto a sentarse. Él dice que no pone condiciones previas, pero
Ya están dadas. Hay un problema con 2 o 3 miembros de gabinete que uno ya lo sacrificaron hoy de mañana, Leo, no sé si leíste. Es una buena noticia. A uno de los dos, malas, o sea, ya lo sacrificaron. De los obstáculos. ¿Pero por qué? A ver, contalo. No, eso. porque Gantz, que es comandante en jefe de la fuerza, o sea, el cargo más alto de las Fuerzas Armadas, en su momento lo tuvo Gantz y Lapid. Gantz puso como exigencia que Ben-Gvir, creo que es uno de los ministros más ultraderechistas, estuviera fuera. Y aparentemente hoy alguien dijo que eso ya es viable. O sea, están tratando de ver que las decisiones militares, o sea, hacer un gobierno de unidad nacional sin que los que entran tengan peso en las decisiones es algo que no van a aceptar los que entran, y para ello quieren sacar a alguno de los que están. Pero también el día que haya una comisión de investigación, cuando todo esto pase, va a ser fulminante sobre una cantidad de personas del ejército y del gobierno, ¿no? Y de los servicios de inteligencia. Pero insisto sobre lo que estábamos hablando, jamás va a seguir allí. Sí. Israel, desde mi punto de vista, tiene 2 opciones como para intentar solucionar el problema. Primero, no solucionarlo, es decir, seguir conteniendo. Manejarse mejor con la inteligencia. Tú decías, Emiliano, bueno, no puede ingresar porque están los 150 rehenes. Bueno, no, hay 2 millones de personas de rehenes en realidad. Y eso Israel lo ve así también, porque sabe que no todos son Hamás. Sí, esos 2 millones son doblemente rehenes, ¿no? Son doblemente rehenes. Doblemente rehenes, porque para empezar son rehenes de Hamás. Y son doblemente olvidados. Y son rehenes si Israel ataca, ¿no? Y son doblemente olvidados porque los árabes de este lado no los ven y Egipto no abre la puerta del otro lado. Ahora, yendo a Hezbollah, y no la va a abrir, y yendo a Hezbollah, que es lo que le preocupa a Miguel, Hezbollah no es solo una organización militar, es una organización política, que tiene un perfil político que no solo depende de Irán, sino que depende de Irán y los apoyos a que Irán responde, entre ellos mágicamente quien le ha dado un aire energético en medio de estas sanciones, que fue Rusia. Como yo digo, las sanciones lo único que generan rápido, seguro y con garantía son clubes de sancionados. Exacto. No creo que haya una señal ni desde el Kremlin, ni desde Beijing, ni de todo ese círculo afín al bloque, vamos a llamarle no occidental, por no poner un nombre, para que Irán fogonee esto. Porque, recién mencionamos a China, no le hace gracia allí empezar a hacer puentes sobre territorio destruido. Es decir, una guerra no es deseable tampoco en el otro club de potencias. Leo. ¿Qué querés que te diga, hermano? Es difícil porque por más vueltas que le demos, estamos en una situación extremadamente fluida a nivel del contexto. Si no nos podemos cerrar, como en otras épocas de análisis, a lo que pueda pasar entre los palestinos y los israelíes. Está todo en movimiento, porque está la guerra de Ucrania, porque está el antagonismo Estados Unidos-China, porque este año que viene hay elecciones en 40 países de los 200 del planeta, lo que va a mover también la consistencia del mal orden o del desorden internacional, porque algunos cambios de gobierno son inocuos y otros tienen grandes consecuencias, como lo vimos con la administración Trump, que tiene consecuencias muy grandes en cómo funciona el mundo. Y entonces, van a haber cambios que vienen de todos lados. Y lo peor de todo es que nos distraemos siempre de alguien. Ahora nos vamos a distraer de Ucrania, lo que le va a costar caro. Y entre tanto nos vamos a distraer del cambio climático y nos va a costar todavía más caro. Y a todos. Que estamos enfrentando una serie de crisis globales que requieren la cabeza fría y una cierta solidaridad internacional para hacer frente. Y no estamos en estados de ánimo para eso. No estamos en estado de ánimo. Ayer oía yo, no hay embajadores norteamericanos prácticamente en ningún país del Medio Oriente, porque el Senado no se los aprueba, porque tienen problemas con los republicanos y entonces no pueden nombrar embajadores. En un lugar caliente y estratégico como es, pues no hay encargados de negocios que tienen, por supuesto, otro poder y otras capacidades. Está todo así de fluido.
Entonces, yo no tengo librito mágico, no lo tuve nunca, ni nunca pretendí tampoco, mucho menos con lo que va a pasar acá. Lo que yo sí sé es que va a sufrir lamentablemente mucha gente, no se va a acabar con el problema porque lo estamos mirando de la misma manera que se vieron otras situaciones similares y no hemos encontrado respuestas nuevas. Yo creo que estamos en un momento de la historia en que debiéramos mirar el planeta, mirar todos los intereses y ponernos de acuerdo para patear fuerte, mirando hacia adelante los intereses fundamentales que están ligados a la vida, no a 30 kilómetros cuadrados. Ese conflicto en el Medio Oriente existe porque existe la idea de la propiedad de la tierra, que es una idea anticuada ya. Vamos, mirá para dónde fue Leo. Bueno. Acá Gustavo pone cara de... Bueno. Yo quiero... Les propongo hacer una pausa acá y enseguida completamos con 5 minutos finales esta mesa de hoy. El ataque del movimiento Hamás a Israel. ¿Por qué ocurrió? ¿Qué significa? ¿Cómo fue posible? ¿Qué consecuencias puede tener? Ese es el tema único de la mesa internacional hoy en perspectiva. Se nos termina el tiempo y entonces queda espacio para lo que les haya faltado decir. Y a su vez, bueno, en un minuto y poco, flor de desafío. ¿Quién empieza? ¿Gustavo? Y arranco yo. Con la esperanza de que Leo me permita terminar bien el día. No, es una chanza esto. No, simplemente... Que no te tire una sorpresa así fuerte como la que Siempre, pero es parte de nuestra relación. Hablando un poco más en serio, porque esto merece que se hable en serio, hay algunos apuntes que no dije. Y es importante, viendo el entorno que Leo propone que se vea, que estoy de acuerdo con él, hacia dónde va esta región, hacia dónde va el mundo, qué puede pasar. Esta región va hacia una cierta civilización de las relaciones entre adversarios históricos, podríamos decirlo así. Se han firmado acuerdos, se seguirán firmando. Lamentablemente algunos no se adhieren, no se adaptan, y el darwinismo que también existe en geopolítica y en la historia nos dejará de lado. Esa es mi visión. Desde el punto de vista global, tengo que anotar que en Medio Oriente, como pasa en el resto del planeta, hay una muy mala calidad en los líderes que tienen que tomar las decisiones. No estamos en la mejor época de la política a nivel global. Leo, ¿lo que a ti te ha quedado por decir hoy? A mí lo que me queda es reiterar que no nos queda otra salida que tener esperanzas en que la racionalidad tome un poco más de espacio, que se vuelva a la capacidad de negociación que han tenido en otras épocas, al liderazgo que debieran tener, pero que no tiene hoy en día la Organización de Naciones Unidas, a las medidas que se propusieron en 1947-48, en particular la resolución 181 de Naciones Unidas, con la creación de los 2 estados y todas las garantías que se le ofrecían. Es decir, que se disminuya el sufrimiento humano ya. Es decir, que la racionalidad la importe, que se frene la cantidad de víctimas y que se vuelva a un cauce que conduzca a una solución de más largo plazo, que no es ninguna de los que se han intentado, excepto la primera, que es la resolución de Naciones Unidas de la creación del Estado de Israel y de un Estado palestino. Es una esperanza nada más. Cosas para decir y para analizar, por supuesto, hay millones, pero yo creo que dijimos lo fundamental. Miguel, ¿lo tuyo? A ver, en mi condición de judío, y nosotros los judíos tenemos una frase que dice Am Israel Hay, que quiere decir el pueblo de Israel vive. Y yo creo que frente a la masacre, frente a la forma en que se mató y asesinó a los israelíes en los kibutzim, en el parque, en las ciudades,
todas las diferencias que tenía el Estado de Israel adentro y afuera. Hay una unidad muy grande hoy de tratar de resolver esto, entendiendo de que es o Hamas o Israel. Eso creo que va a provocar una gran presión sobre el gobierno y ojalá se encuentre alguna medida para que no se empeore todo, pero tiene que haber una solución dentro de Israel que ratifique que en esta disputa entre alguien que me quiere eliminar y yo, Israel viva. Creo que la unidad es muy importante en este momento y creo que obviamente no hay salida fácil. Y sin lugar a duda, ya lo han dicho varios, la falta de liderazgo de todos y particularmente del lado de tratar de encontrar en los palestinos también una salida. Yo creo que podemos hacer mucha crítica a Israel, pero tenemos que hacer mucha crítica, no a los movimientos terroristas, pero sí a los movimientos políticos palestinos, que el tren les está pasando por el costado y van a ser desplazados por arreglos que se van a hacer tarde o temprano y va a terminar entrando todo el mundo en esos arreglos. Entonces, el que está perdiendo el tren hoy es el pueblo palestino al no tener líderes que estén dispuestos a avanzar hasta el final. Miguel Brechner, Gustavo Calvo, Leo Harari, gracias a los tres creo que nos han ayudado a situarnos en esta crisis tan compleja. No la agotamos de ningún modo, pero tengo la impresión de que pudimos abordar varias de sus dimensiones, no solo de lo que pasó, sino de lo que puede venir. El tema, claro, sigue abierto, así que los estamos convocando en cualquier momento otra vez, ¿de acuerdo? A las órdenes siempre. Muchas gracias por la invitación. Gracias y un placer estar acá. Hasta la próxima, Leo. Claro.